Vamos a ver los análisis univariados descriptivos, que son los más básicos y que hemos también subido en otros videos, y que fundamentalmente tienen como objetivo describir, lo dice su nombre, describir cómo se comportaron nuestras variables. Entonces, hay varias formas. Vamos a partir con el SPS, vamos a ir a análisis y vamos a describir nuestros estadísticos. Podemos trabajar desde el primer análisis, que son las frecuencias. Las frecuencias se usan fundamentalmente para contar cuántas veces se repite o no se repite un dato. En este sentido, podemos utilizar generalmente para variables que son nominales u ordinales, ver cómo se comportaron. Por ejemplo, yo puedo ver la variable sexo y puedo ver la variable residencia. Podemos pedir dentro de esto que nos entreguen las tablas de frecuencia y vemos qué es lo que pasó y podemos graficarlos en gráficos de torta, en porcentajes. Pueden elegir distintos tipos de gráficos según corresponde. Vamos a ver, y qué es lo que nos entrega como resultado. Nos dice que tanto en sexo como en residencia hay 25 valores que son aceptables. Nos entregan los valores que nosotros dejamos, ¿cierto? Hay un ángel que equivale al 4% de la muestra, un extraterrestre que hay 1, 4% y el acumulado 8, hombre 1, 4%, 12% y mujeres 22, el 88% de la muestra. Aquí nos muestra la distribución, ¿cierto? Y acá nos muestra cuántas personas viven en Limache, cuánto en Quilpué, en Valparaíso, Villa Alemana y en Viña. Y nos entrega la frecuencia, cuánto se comportaron o cómo se comportaron esos datos. Y acá tenemos la distribución, en este caso de sexo, y tenemos la distribución de variable residencia. Eso mismo lo podemos repetir en los otros software, ¿cierto? En el PSPP vamos, análisis, estadística descriptiva, hacemos frecuencia, hacemos lo mismo, residencia, sexo, colocamos que me muestre los gráficos por porcentaje. Y vamos a pedirle que también nos entregue la tabla de frecuencias. Aceptamos. Y como ustedes pueden ver, nos entrega la misma gráfica, los mismos datos con respecto a lo que habíamos visto en el SPSS. En el Jamovi, en este caso vamos a análisis de exploración, vamos a análisis de descriptivos, y también desde este esquema nos va a indicar, queremos ver la variable sexo, la variable residencia, y nos va entregando inmediatamente los datos, ¿cierto? Aquí está cargando y nos entregan los datos correspondientes. Recuerden que en las variables nominales no podemos calcular promedio, mediana, nada, porque un hombre o una mujer no nos da un promedio de otro sexo, alguien que vive en Villa Alemana o en otro lado no nos da promedio de otro sexo. Por ende, las estadísticas acá, en ese sentido, o estos estadísticos no nos permite, y podemos sí desarrollar algunos gráficos, podríamos ver la distribución. Una de las cosas interesantes que también los podemos ir haciendo posteriormente en otros análisis, es que yo puedo ir haciendo el análisis de variables cuantitativas. Por ejemplo, acalorado, puedo ver cómo se distribuye por sexo. Entonces, fíjense que una de las cosas interesantes es que esto cambia, me entrega los datos generales, pero una de las cosas interesantes que me va a empezar a decir, por ejemplo, cuántos el promedio, perdón, la frecuencia de puntaje
el promedio, perdón, de puntaje del extraterrestre fue 1, de hombre 1, mujer fue 2,09, de no ángel 1. Recuerden que había uno solo, te entregan los datos, pero puedo hacer el diferencial de alguna manera entre los gráficos, o sea, entre empezar a combinar análisis de variables cualitativas con variables cuantitativas. Y podemos ver, podemos pedirle algunos gráficos y vamos viendo cómo de alguna manera también se va distribuyendo los datos, dónde estaban los extraterrestres, cómo se distribuyeron los puntajes de las mujeres en esta variable, y nos permite visualmente comparar y tener una visión de lo que está sucediendo en cada una de las variables. Entonces, lo primero que tenemos son los análisis descriptivos. Recuerden que volvemos al SPSS, recuerden que la frecuencia es el primer análisis para las variables nominales. Si queremos hacer análisis descriptivos, nuevamente podemos elegir las variables a las cuales vamos, y fíjense acá, ya pide variables que sean escalares, numéricas, y vamos a seleccionar qué es lo que queremos. El promedio, la suma, desviación estándar, ¿cierto? El mínimo. El promedio ya lo vimos, la suma de todos los puntajes dividido por el total. La desviación estándar es cuánto se aleja un puntaje en promedio con respecto a la media. Podemos ver la distribución, la kurtosis, ¿cierto? Hacia qué lado se carga, o podemos ver también si la curva es cletocúrtica, mesocúrtica, y podemos de alguna manera colocamos OK y nos va a entregar ese tipo de análisis. Entonces podemos ya ir comparando, podemos comenzar aquellos que iban a describir qué sucede con una variable. Estoy intentando que muestre bien. Entonces nos va indicando qué es lo que sucede. La variable torpe dice que se lograron 25, el puntaje máximo 1,4, su promedio 2,4. Perfecto, fíjense que dentro de nuestra variable de ansiedad, la variable que más alta estuvo es la variable de torpe, la que marca mayor puntaje. Acalorado 1,9, y lo que menos siente la gente era temor a morir, en promedio. Las desviaciones estándar oscilan la mayoría está entre 1 y 1,1 más o menos, y nos entregan acá los estadísticos en relación a la kurtosis, que nos indica que algunas de las variables, por ejemplo acá, se están cargando hacia alguno de los lados, lo cual pudiésemos corroborar posteriormente si son o no son distribuciones normales para ver el tipo de análisis. En el área del PSPP, recuerden que ustedes también pueden marcar el análisis, estadística descriptiva, van a descriptivos, ¿cierto? Y como les comentaba, hacen la misma evaluación de lo que quieran, y aquí en estadísticos van marcando todas las cosas que quieren. Si quieren medir kurtosis, asimetría, si de alguna manera todas las variables que a ustedes les interesen. Colocan OK, y en la hoja de desarrollo acá al lado les va a entregar los valores, los mismos que teníamos al otro lado, nos va indicando cuáles son. En el caso de Jamovi, para hacer este tipo de análisis, ustedes van a exploración, van a descriptivos, y como ustedes ya vieron, pueden ir eligiendo acá todos los datos. Coloco las variables que quiero que analice y le pido que calcule las medidas de tendencia central, promedio, mediana, la moda, medidas de dispersión, qué tan juntos o qué tan separados están los datos, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, ¿cierto? Cómo se distribuyen, si están o no están, ¿cierto?, juntos. Y en el descriptivo nos podemos hacer la prueba de normalidad. La prueba de normalidad es lo que nos va a indicar si la distribución tiene una curva normal o no. En general, para pruebas
pequeñas usamos Shapiro-Wilk y podemos además graficar para poder ver si realmente los gráficos son o no son de alguna manera, las curvas son o no son normales. Vamos a esperar ahí que carguen. Entonces vamos a ver los resultados. Los primeros resultados, fíjense, acá tenemos una curva que de distribución normal no lo tiene. Tenemos otra curva que acá ustedes pueden ver, los puntajes se cargan a la izquierda, lo que uno diría que es una curva que tiene una cola hacia la derecha, aquí, eso hacia allá queda la cola. Acalorado, ¿cierto? No es de distribución normal y temor tampoco. ¿Cómo se refleja eso? Tenemos Shapiro-Wilk como prueba y viene el P, que es el nivel de significancia. Cuando este P es menor a 0,05, uno asume que la curva no es normal, no se distribuye paramétrica. Si es mayor a 0,5, se asume que la curva se distribuye normalmente. ¿Por qué es importante saber eso? Porque según ese tipo de datos, después vamos a ver qué tipo de análisis debemos hacer. En general, para los análisis, uno considera números entre menos de 30 y sobre 30, en algunos casos algunos consideran 50 para algunos tipos de análisis que vamos a ver en clases, vamos a ver los cuadros específicos. Con eso ustedes pueden hacer sus análisis en los software, que son los primeros análisis que les va a permitir, insisto, ir comparando qué es lo que pasa entre una variable y otra, nos va a permitir de alguna manera visualizar cuáles son los resultados descriptivamente, cuáles son los resultados generales, qué es lo que pasa con estas variables de residencia, de sexo, qué es lo que pasa con estas variables de cada una de las preguntas o de los valores estimados, o sea, de los factores calculados, y nos va a indicar qué es lo que sucede. Aquí recuerden que entumecido, o que era en el otro, lo llamamos, entonces me confunde, que lo llamamos torpeza, ¿no es cierto? Torpe o entumecido, indica que esa variable tiene una media que es mucho mayor que las otras. Esa es una variable que en este caso nos indica que está afectando claramente el nivel de ansiedad.